¿Qué tal, amigas y amigos? Buenas tardes. Volvemos a encontrarnos aquí en Sin Censura, Diálogos para la Historia. Esta tarde una invitada muy especial, de mi mayor afecto y de mi mayor respeto, sobre todo por su condición de investigadora, de profesora investigadora del Instituto de Investigaciones Sociológicas de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Bienvenida, bienvenida Gladys Karina Sánchez Juárez. Qué gusto. Gracias, pues nuevamente es un gusto poder platicar contigo sobre este, pues nuevo texto que ya habíamos platicado. Sí, También mencionar que el afecto y la admiración son mutuos, por supuesto, y pues siempre un placer hablar de lo que estamos haciendo como investigadores, ¿no? claro, fíjate que bueno, son los tiempos en que ahora sí podemos decirlo con mucha solvencia política, moral, social, respetuosa, son los tiempos de la mujer. Pero tú has sido en todos los sentidos una mujer extraordinaria, intelectual, una persona como mujer que se ha desarrollado en diferentes ámbitos de toda, sobre todo de la naturaleza social, desde hace ya varios años. Entonces, ya no podemos decir que estás llegando en esta ola del momento de las mujeres, sino que tú ya eres parte de toda una serie de investigaciones y de acciones que se han ejercido en torno, sobre todo, a la identidad social de nuestros pueblos indígenas. Platicamos la vez pasada sobre todos estos libros en los cuales tú participaste, coordinaste algunos, estás presente, ya los analizamos, pero la ocasión que platicamos de ellos, precisamente te sentí muy emotiva, muy emocionada, porque estabas por concluir otro libro más, que es precisamente este del que hoy vamos a platicar, Comercio Justo y Economía Solidaria en el sur de México, el cual tú coordinaste, tú haces la presentación, además uno de los capítulos que contempla, el de los estudios que contempla el libro, es precisamente una investigación de tu parte, porque además debo decirles que Gladys Karina Sánchez Juárez, antes de llegar, de arribar a nuestra universidad, ella tuvo una estancia muy importante por parte de la USAID, Ujú, sí. que es la Agencia de Desarrollo Social de Estados Unidos, en el estado de Chiapas, donde desarrollaste diversas investigaciones, participaste en una serie de proyectos de investigación social. Te tocó vivir además, ¿no? En buena medida, el tema de todo lo que ha sucedido en Chiapas políticamente, socialmente, y bueno, creo que ese es el punto fundamental. Y sin más preámbulos, ¿por qué no nos platicas el contexto de Comercio Justo? Claro, bueno, este libro para empezar se me hace como muy pertinente en este momento del país, de este momento histórico, porque está tomando fuerza la postura y la importancia de impulsar procesos de economía social y solidaria. Entonces, en ese contexto, todas las estrategias de comercio justo las tratamos de exponer precisamente como una estrategia de la economía solidaria. O sea, la economía solidaria no es una utopía o un concepto vago, sino se construye a partir de experiencias como las que están en torno al comercio justo internacional. Que además, pues el comercio justo internacional se funda principalmente con una organización cafetalera del estado de Oaxaca, USIRI. Entonces, en ese contexto es que se da este libro con además con gente, con colaboradores, hay capítulos de autoras de diferentes instituciones, no solamente de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, hay gente de Ecosur, el Colegio de la Frontera Sur, de CIESAS Pacífico Sur, de aquí que está, es el centro que está aquí en Oaxaca, y de la Universidad Autónoma de Chiapas, la UNACH. Entonces, es un esfuerzo, digamos, de hacer esa discusión, pero además son académicas y académicos que están vinculados muy cercanos a la sociedad. De esta investigación aplicada de la que están también planteándose actualmente,
los 4 capítulos que se exponen en el libro, las autoras y los autores, tenemos una relación de largo plazo con las organizaciones de las que exponemos en estas experiencias. Sí, ahorita hablamos de cada uno de ellos y los comentamos, pero me hiciste favor de obsequiarme el libro y la verdad es que me parece extraordinariamente atractivo, sobre todo los conceptos que se manejan. Si me permiten, voy a leer un pequeño párrafo porque le comentaba yo a Gladys Karina que es muy difícil memorizar párrafos completos, entonces para no errar en la cita, prefiero leer una parte, sobre todo la presentación de este libro, que precisamente la hace Gladys, porque pues, ella es la coordinadora, diríamos es el alma de este documento, de este libro. Me parece que resume perfectamente el sentido de lo que se pretende exponer, de lo que se está haciendo y de lo que es el futuro. Dice así. Ahora bien, es importante distinguir la solidaridad de la filantropía. Fíjate, primer concepto que a mí me llamó mucho la atención. Por tanto, no se trata de describir la economía solidaria como un proceso de benevolencia hacia algún grupo en particular, sino de introducir la idea de que la organización del trabajo debe ser democrática, participativa y solidaria. Pensamos que la única forma de comprender los procesos que se construyen en este sentido solo puede realizarse mediante la materialización de las experiencias. Por ello, en este libro analizamos experiencias concretas, que es lo que tú ya comentaste. Pero a ver, solidaridad versus filantropía, el concepto también, otro concepto que se maneja también aquí, que seguramente lo vamos a comentar, es el tema de cómo en un mundo globalizado, en un mundo de economía del mercado, en un mundo neoliberal, es posible realizar estos conceptos, aplicarlos, porque vamos, yo te diría, en la teoría suenan, bueno, casi diría que son como utopías, pero por favor, bórdanos un poco sobre los conceptos. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que cuando inicia el proceso del comercio justo internacional, ahí hay un vínculo interesante del lado de los consumidores, porque además, fíjate, en Europa el movimiento surge con un movimiento que ya venía después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, un grupo de personas que están reflexionando sobre los grandes procesos de impactos sociales. O sea, estamos hablando de personas que vivieron hambrunas después de una Segunda Guerra Mundial y que entonces empiezan a pensar en los países latinoamericanos y el gran potencial que tienen para surtir alimentos de entrada. Pero en ese mismo sentido empiezan a reflexionar sobre las relaciones horizontales que se tienen que establecer. Entonces, por eso, después con el tiempo, ya cuando se construye, se finca el comercio justo, ya hablando de los 90s del siglo pasado, se desdibuja un poco esta postura y hay muchos consumidores actualmente europeos que están dentro del proceso de comercio justo internacional que empiezan a pensar que consumir un producto de estos con un producto, café, llámese miel, lo que sea, una artesanía con comercio justo, ya están solucionando la vida de los productores. Y resulta que no. Por otra parte, están pensando muchos de ellos que están ayudando. Sí y no. Porque del lado de los productores, desde que construyeron y establecieron este sistema, lo que ellos estaban demandando es que se reconociera el trabajo de alta calidad que realizan dentro de cada uno de estos procesos productivos. Entonces, decían ellos, a un producto de calidad sano, que conserva la biodiversidad, que realiza prácticas agroecológicas, en fin, todo esto requiere un precio apropiado para todos esos procesos y trabajos que involucra y no solo pensado desde los procesos de oferta y demanda, donde ya se pierde por completo el hecho de, se desdibujan las personas que hacen esos procesos
y solo se piensa en la mercancía. Entonces, en ese sentido es que no estamos planteando que sea filantropía, no es que estos consumidores de países ricos sean súper buenas personas y están ayudando a los pobrecitos productores de los países pobres. Entonces, esa es un poco la idea de resaltar que no se trata de filantropías. Se trata de tener una relación social antes que una relación comercial. ¿Qué implica? Reconocer de entrada que América Latina en general tiene un potencial extraordinario, como se ha demostrado históricamente, sobre los procesos productivos de alimentos sanos y agropecuarios en particular, ¿no? Que hoy día les llaman además materias primas, pero no son materias primas, son producciones agropecuarias. Entonces, a partir de ahí y reconocerse el valor y la calidad de esos productos, que implica ser con prácticas agroecológicas, porque además el uso de agroquímicos pues implica un proceso industrial acelerado que pues por supuesto no tiene el mismo cuidado que realizan estos productores. Entonces es eso, revalorar un poco el trabajo que se hace dentro de algunos sectores como el campo o los sectores artesanales, locales, y en ese sentido es que se piensa esa solidaridad, con la claridad que no se va a solucionar todos los problemas estructurales de mayor alcance, ¿no? Y en particular aquí se hace alusión, o se trata precisamente de experiencias en torno al café, Sí, fundamentalmente. sí. Pero además, antes de entrar ya en forma específica a hablar de los participantes y quiénes son, yo te diría algo, hay una pregunta que me surge, bueno, todo esto que estás planteando, sobre todo que se desarrollan estas experiencias básicamente en el estado de Chiapas, también en Oaxaca. ¿Cómo es posible, le pregunto a la investigadora social, cómo es posible conciliar los intereses políticos, incluso a veces las diferencias religiosas, las diferencias sociales, evidentemente, las diferencias entre las comunidades para poder llegar a este tipo de economía en un mundo, como ya lo dije, tan globalizado y tan sujeto al mercado? Pues yo creo que ahí hay una labor importante del lado de consumidores y por eso también el libro tiene esta intención. Se ha investigado mucho sobre productores, pero ¿qué pasa del lado de los consumidores? ¿Qué tanto nos informamos sobre lo que consumimos, sobre cómo lo consumimos, en dónde lo consumimos? Yo creo que sí hay posibilidades, de hecho en el libro se exponen estas experiencias que lo han logrado. Mira, estamos hablando, Claro, perdón que te interrumpa. Esto quiere decir que sí se puede. sí, se ¿Va? puede. Aquí está la muestra. Que también hay que tener claro, no hay que idealizar que estas comunidades o estas organizaciones han estado tomados de la mano y siempre felices, ¿no? Han tenido sus momentos críticos internos, de ruptura muchas veces, pero los han superado. Algunos dejan de estar dentro de la ideología que ha permanecido en la organización, después regresan, vuelven a negociar sus acuerdos y continúan. De tal manera que siempre han encontrado un punto en común que les ha permitido mantenerse aliados. Entonces, yo pienso que sí se puede, siempre que no se idealice que las diferencias van a desaparecer por completo. Las Ya. diferencias van a mantenerse aún en estas comunidades. También cada persona tiene sus intereses particulares, pero ahí lo interesante es recordar y reflexionar constantemente sobre el punto en común por el cual están aliados. No querer desaparecer sus intereses particulares, eso difícilmente va a suceder, Claro. pero sí recordar el punto en común que los ha llevado a estos colectivos y aliarse con consumidores europeos y lo mismo con los consumidores europeos, ¿no? También pensar que no están tomados de la mano y mira, tocas un punto álgido para mí en este momento porque aún también estas estrategias tienen grandes desafíos. Recientemente en Chiapas, de esta organización de la que yo hablo, de Majomut, por ejemplo, que se encuentra en Panteló, es justamente una de las comunidades está en Panteló,
es justamente el municipio que está teniendo grandes conflictos de desplazo, el que recientemente anunciaron y estuvo en las noticias nacionales. Esto te lleva a pensar que aún estando organizados, aún con esta trayectoria de organización y de producción y de trabajo constante colectivo, no es suficiente para superar estos problemas estructurales que estamos enfrentando. Hoy, estas comunidades rurales, ya no solo las comunidades rurales están siendo avasalladas por una serie de violencias de diferentes calados, ¿no? Me atrevería a decir, y se habla en estos contextos incluso de crimen organizado, por eso el desplazamiento, por eso han llevado sus demandas al presidente, porque no lo han logrado solucionar. Entonces digamos que tienen grandes desafíos. Sin duda. Y además, lo notable es que en ese contexto que tú estás planteando se pueda lograr la economía solidaria. Creo que eso es fundamental. El libro está integrado de la siguiente manera. Una introducción que precisamente hace Gladys Karina Sánchez Juárez como coordinadora y además como diríamos, la impulsora de todo este documento y de estos documentos que ya son históricos. Yo siempre he dicho que independientemente de que las redes y de que el internet y todo lo que tú quieras, ahí ya se va a quedar para siempre, el hecho de tener un documento escrito es algo verdaderamente diferente. Es decir, yo diría que lo escrito va a quedar para siempre y no va a poder ser desplazado, así te haya todas las tecnologías, así haya comunicación solamente visual, ¿no? Claro. Es mi punto de vista, pero a lo mejor yo soy tradicionalista. Bueno, la introducción la hace Gladys Karina, el primer capítulo, ella además desarrolla el primer capítulo en el sentido de la unión de ejidos y comunidades de cafeticultores beneficio Mojumet, lo que tú estás comentando precisamente. El segundo es comercio justo y el desarrollo de capacidades en organizaciones de pequeños productores en Chiapas, que lo hace Ángel Burgos Barreto y Guillermo Salvador Valdivieso Ocampo, son los que hacen esta investigación. El tercero, Café y Justicia, la lucha de los productores en el comercio justo y sus potencialidades para la economía solidaria, de Carla Beatriz Zamora Lomelí. Y finalmente, Serpientes y Escaleras, que es un nombre tan sugestivo, el cambio generacional en los pueblos, las y los jóvenes de comunidades indígenas en organizaciones de comercio justo, de Alma Patricia Soto Sánchez. Como verán, cada uno de los capítulos tiene un concepto específico, analiza un contexto también diferente y me parece que eso es lo que hace tan atractivo un documento de esa naturaleza, porque por cierto, ¿dónde se puede conseguir? En el Instituto de Investigaciones Sociológicas o en línea, porque está en venta en línea en la librería El Sótano. Perfecto. Y a mí, volviendo al tema de citar textual, me llamó mucho la atención precisamente de la investigación que tú haces del capítulo que tú planteas, un concepto sobre el café. El café es uno de los principales cultivos en la economía agrícola de México, en especial para campesinos indígenas cuya economía marginal no les permite tener suficientes alternativas de ingresos. El aromático se encuentra sembrado sobre una superficie, y aquí está lo interesante, sobre una superficie de 732.036 hectáreas, distribuidas principalmente en 5 estados de la República, de los cuales Chiapas, Veracruz y Oaxaca tienen más del 50% de la superficie sembrada. A nivel mundial, México figura en el 5º lugar como productor del grano. Miren qué datos, ¿eh? La producción de café, cereza, se ubicó en 908.512 toneladas en el ciclo 2019. Esto es un dato del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, CIAP, lo que demuestra que el cultivo mantiene su importancia. En términos de exportación, en el año 2018 se exportaron 351 millones de dólares en café.
lo que refleja en importancia económica, pues representa 1.4% de la producción agroindustrial. ¿Qué datos? Sí, figuran en la balanza comercial del país, ¿no? Y eso ya te dice algo. No, definitivamente esto es sin duda pues un cultivo fundamental en economía, en la economía de México. Todo esto que estás aquí planteando en este capítulo, Gladys, lo trabajaste también en el campo, supongo. Sí, sí, por supuesto. Son Cuéntanos. de algunos años de trabajar con estas organizaciones y con esta organización Mahamut en particular yo tenía una deuda porque tuve un trabajo de investigación para elaborar un proyecto de desarrollo con mujeres para establecer invernaderos de producción alimentaria. Sí. En principio de autoconsumo y vender los excedentes a los mercados locales. Entonces, se elaboró el proyecto, hace años que yo los conozco, vuelvo a repetir que pues quienes escribimos aquí es porque tenemos una relación, somos apasionadas también de acompañar estos procesos. Oye, ¿y sigues yendo? Sí, claro, de hecho este libro ya se comentó con ellos en mayo de este año. Además, súper contenta porque fue en un contexto donde ellos hicieron un evento de la Taza Dorada, le llaman, un certamen de los cafés de especialidad para saber cuál es el mejor café de especialidad que tienen en el estado de Chiapas y Oaxaca. Y en ese contexto me invitaron a comentar el libro. Qué buen nombre, ¿eh? La taza dorada. Taza Dorada, sí. La taza dorada. No, o sea, extraordinario. En el segundo capítulo del libro se presentan las experiencias organizativas de la cooperativa de producción Tzotzil, Central Tzotzil, SCL, y comunidades indígenas de la región de Simojovel de Allende. Oye, esto es una zona pues de mucha trascendencia en todos los sentidos. Cuéntanos un poco de este capítulo. Sí, bueno, aquí los autores lo que hacen es exponer sobre la importancia de cómo a través de estas organizaciones, al final también se vuelven una especie de escuelas. Sí. Desarrollan capacidades técnicas que en sus comunidades o incluso en las propias escuelas no las podrían alcanzar. ¿A qué nos referimos? A que estos productores de café te pueden decir, leer la bolsa de valores de Nueva York. Ellos te pueden decir cómo está su commodity posicionada. Te pueden decir, están al día como en cuánto está valorado el peso frente al dólar, el tipo de cambio. O sea, los cafés de especialidad también tienen por eso se llaman de especialidad. Tienen un trabajo de un calado de especial muy importante. O sea, hay que cuidar el grano desde que se está produciendo, cultivando, pues, cosechando, procesando hasta que llega a taza. Todo ese cuidado que le llaman trazabilidad, todo eso lo hacen ellos y se saben cada paso. Incluso han incursionado en algunos cursos de actualización y de capacitación para catar café o para incluso hacerlos presentables, ¿no? Como esto que le llaman el barismo, que además de catarlo hay que presentarlo con una figura bonita, en fin. Entonces a eso se están refiriendo. Y fíjate, también estas dos organizaciones, pues también las conozco. Trabajé con ellos en su momento. Entonces, claro que también hacer la revisión de este capítulo para mí fue muy sencillo porque podía saber si estaban en lo correcto. Bueno, ¿no? Eso de sencillo suena muy modesto, sí. Porque digo, ya hacer un libro es algo extraordinario, pero hacer una investigación basada en una investigación, en la realidad, en todos estos temas que lograron ustedes conjugar acá, tanto en la investigación y que además en la práctica se están conjugando, que son precisamente este desarrollo de este tipo de economía dentro de un contexto, vuelvo a insistir, porque para bien o para mal, vivimos en un mundo muy complejo en materia económica, ¿no? Es decir, yo creo que eso es así. En el capítulo el tercero, Café y Justicia, la lucha de los productores en el comercio justo
y sus potencialidades para la economía solidaria, la autora Carla Beatriz Zamora Lomelí nos permite conocer la experiencia organizativa de Maya Vinic, una organización de productores de café de los Altos de Chiapas que surgió después de la matanza de población indígena en la localidad de Acteal. Es lo que te digo, ¿no? Vienen de trayectorias de crisis importantes. Sí, bueno, lo de Acteal le dio la vuelta al Sí, mundo, ¿no? sí. Lamentablemente. Y a partir de ahí surge esta organización Mayavinic. Y eso también iba a comentar. Este capítulo en particular da pie a reafirmar que tampoco es que los productores lo puedan hacer solos. Por eso es tan importante el texto, de darlo a conocer. Y esto que decías, ¿es posible la economía solidaria? Sí, y solo sí hay aliados importantes. ¿Cuáles son los aliados en este caso? Desde la base académica hasta los consumidores, que son los más importantes en este caso. Claro. Entonces, la alianza con consumidores nacionales, locales, internacionales, es fundamental para este tipo de experiencia, para que estas experiencias perduren. Incluso en Acteal, la alianza con la sociedad civil fue muy importante para que se visualizara y de alguna manera pues dejaran un poco tranquilo a la comunidad. Entonces me parece que las alianzas en estos procesos de economía solidaria son fundamentales. Si no existen alianzas, si no hacemos también este trabajo académico de estar constantemente visualizando estas experiencias y decirles que no solamente es un trabajo de productores, sino también del otro lado, en diferentes ámbitos, tenemos que estar quienes consideramos, y ahí un poco lo que luego de repente me dices que soy soñadora, quienes Basta. consideramos que puede ser posible otra sociedad y otra economía, pues tenemos que estar apostando, ¿no? No solamente hablarlo en un libro, somos también admiradoras y fanáticas de conseguir este café de comercio justo y de agricultura orgánica, porque estamos convencidas y convencidos de esto, ¿no? Entonces, Claro. no solamente hablarlo, sino también consumirlo Claro, y claro. mantener la estrategia. No. Me gusta ese tema, sí, cierto. Somos soñadores, a lo mejor en diferentes contextos, pero sí, sí, cierto. Hay que soñar siempre, hay que tener siempre sueños. Finalmente, en el cuarto y último capítulo, intitulado Serpientes y Escaleras, el cambio generacional en los pueblos, las y los jóvenes de comunidades indígenas en organizaciones de comercio justo. La autora, Alma Patricia Soto Sánchez, expone las vivencias de jóvenes que han crecido en una organización que integra a productores de café orgánico que es comercializado en el comercio justo. Esta es la Unión de Comunidades Indígenas de la región del Istmo, UCIRI, la organización fundadora de la que hoy llamamos Comercio Justo, localizada en la región del Istmo de Oaxaca. Oaxaca, nuestro estado mágico. No, qué bárbaro. Y esta es una organización emblemática en el medio internacional y fundadora de este proceso. Pero fíjate que este último capítulo cierra un poco, ahí sí tal vez algo desalentador, ¿no? Más que desalentador, digamos, con muchas preguntas. Porque, plantea interrogantes de futuro, diríamos. Sí, porque en estas organizaciones lo que también es cierto es preguntarnos qué pasa con las generaciones nuevas, con los jóvenes, porque muchas veces también exigimos que se mantengan en sus comunidades, pero ¿y qué dicen los jóvenes? ¿Es correcto obligarlos a quedarse ahí? ¿Está mal si ellos no quieren quedarse? ¿Por qué tendríamos que estarles limitando sus libertades? Porque al final lo que hace el autor es, bueno, ya los formaron en una educación universitaria, pero además los quieren obligar a que se queden y son hasta mal vistos, ¿no? Si no se quedan en sus comunidades, pero vaya, son jóvenes que quieren ver el mundo, que quieren conocer otros espacios, viajar, conocer a otras personas, otras culturas. Muchos otros también quieren regresar y quieren mantenerse y quieren seguir apuntalando estas experiencias, pero yo creo que lo que nos deja es, ¿está bien o está mal que hagan lo que ellos están decidiendo hacer? Bueno, el gran reto. Ay, qué interesante.
Comercio Justo y Economía Solidaria en el Sur de México. Es una obra que indiscutiblemente hay que leer, porque creo que es válido estar enterados de lo que sucede en nuestro país y particularmente en nuestro estado, en el sureste de nuestra república, que diríamos es la que aporta tanto al desarrollo de México, aunque a veces no es retribuido en las condiciones que debería ser, y que tal vez hoy, con todos los proyectos que se están desarrollando en esta región, puede ser que haya un cambio sustancial. Por lo menos ese es el espíritu de algunas o de muchas de las políticas públicas que está impulsando el presidente López Obrador. Entonces, pues creo que ahí queda. Pero ahí queda la obra. Así es. Gladys Karina Sánchez Juárez, autora, Comercio Justo. Gracias, Karina. Gracias, Gladys. Al Bueno, contrario. gracias, Gladys Karina. ¿Algo que quisieras agregar para nuestro público? Pues nada, solamente agradecerte, invitarlos a leerlo, a que lo revisen, quienes tengan ese interés de buscar productos de calidad, cercanos, locales, cercanos en términos de distancia y en términos culturales, cercanos a nuestra cultura, pues yo creo que vale la pena que revisen este libro. No tiene realmente, si bien tiene conceptos teóricos, yo creo que es de muy fácil lectura y ya lo comentó aquí nuestro amigo Raúl Castellanos. Entonces, pues los invito a leerlo, a que lo busquen en la librería del Sótano, en el Instituto de Investigaciones Sociológicas, y muchas gracias. Siempre un placer poder platicar contigo sobre estas investigaciones. Un honor. Y pronto vamos además a tener ya nuevamente en Regeneración permanentemente a Gladys Karina. Amigas, amigos, muchas gracias. Esto fue Sin Censura. Nos vemos pronto. Gracias.